casa, Señor, salí de mi casa. Anduve vacío sin ti, perdí la esperanza. Y una noche lloré mi desgracia. Tercer domingo de Cuaresma, escuchemos el Evangelio de San Juan en el capítulo 2, versículos del 13 al 25. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, Jesús da un nuevo sentido al viejo y suntuoso templo de Jerusalén. Los que adoran al Padre en espíritu y en verdad ya no necesitan templos suntuosos para hacerlo. El templo es importante, pero ha pasado a un segundo plano. Tiene un significado funcional, lugar de encuentro, de reunión, asamblea. El punto privilegiado del encuentro con Dios no es ya un lugar, por muy majestuoso y cuidado que sea. A Dios se le encuentra entre piedras vivas, entre hombres y mujeres que se reúnen alrededor de Jesús, muerto y resucitado. Por esto Jesús nos invita a cuidar nuestros templos materiales, pero sobre todo a ser nosotros mismos templos de Dios. El corazón del hombre es el lugar del verdadero encuentro con Dios. Y por esto nuestro corazón es templo de la presencia de Dios. Mis hermanos, construyamos entonces nuestra interioridad. Sigamos fortaleciendo y construyendo nuestros corazones. No hagamos de nuestro corazón un mercado. Revisemos nuestros compromisos en nuestro caminar hacia la Pascua. Recuerden, la primera semana, vencer la tentación. Pero es la conversión y creer en el Evangelio, y lo concreto, vencer al tentador. La segunda semana, escuchar a Jesús para transfigurar nuestra vida. Y en este tercer domingo, ser templos nuevos, construir nuestra interioridad. Cuando Jesús protesta, podemos decir hasta violentamente, contra los abusos que se cometían en los atrios del templo, no lo hace solo contra tales abusos, sino que lo hace también proféticamente contra el culto mismo que se daba en el templo. Él se pone como alternativa del culto antiguo. Está ya agotada su función, que era la de orientar a todos hacia Cristo como definitivo punto de presencia y de encuentro con Dios. Con Jesús había llegado entonces el momento del culto en espíritu y en verdad, del que hablará más tarde en el diálogo con la samaritana en el capítulo 4, versículo 23. El pasaje del Evangelio termina con una nota muy fuerte. Muchos creyeron en Jesús al ver las señales que realizaba. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque conocía lo que hay en el hombre, sin necesidad de que nadie se lo dijera. Es la ilusión de una fe que puede ser también la nuestra, que se queda en la fachada del templo, es decir, en una práctica exterior, pero nuestro corazón está lejos de Dios y de nuestros hermanos. Jesús sabe lo que hay en nuestros corazones. Que nuestro corazón nunca más sea un mercado de odios, de rencores, de violencia, de indiferencia, de egoísmos, sino que nuestros corazones sean templo del amor a Dios y al hermano. Sí, mis queridos hermanos, Cristo tuvo que hacer prodigios para que muchos creyeran en Él, como leemos al final del Evangelio de hoy. ¿Tenemos que hacer prodigios?
nos toca a nosotros, mis queridos hermanos, hacer el prodigio del testimonio. La gente quiere ver si nosotros, los cristianos, vivimos el Evangelio, y que les proclamemos que vale la pena seguir a Jesús, vale la pena vivir el Evangelio. Claro que nosotros no podemos hacer el prodigio de multiplicar panes, pero sí podemos hacer el prodigio de repartir o de compartir los panes que tenemos con aquellos hermanos que no tienen pan. Por supuesto que nosotros no podemos sanar milagrosamente a los enfermos, resucitar muertos, pero sí podemos hacerle una visita al enfermo para consolarlos o ayudarlos, para que también apoyarlos, para que puedan comprar las medicinas que necesitan. Es obvio que nosotros no podamos decirle a los inválidos, levántate y anda, pero sí podemos ayudar para unas muletas o para una silla de ruedas. Es decir, nuestro amor, según el Evangelio, tiene que ser concreto. Igualmente, claro es que nosotros no podemos hacer que los muertos se levanten de sus tumbas, pero sí podemos ayudar a los vivos que se levanten de sus vicios o de su extrema pobreza o de sus desalientos, que son otras maneras de estar muertos en vida. Seamos entonces templos del amor de Dios. Que nuestra participación en las Eucaristías y nuestro amor fraterno nos ayuden a ser templos vivos de la presencia de Jesús en nuestras vidas. Cuidemos y respetemos nuestros templos materiales y que nuestro corazón sea un verdadero templo donde reina el amor de Dios. Mis queridos hermanos, para ser templos vivos, escuchemos a Jesús, que hoy nos invita a trabajar nuestra interioridad de ser casa del Padre. Jesús primero se nos presenta él mismo como el nuevo templo en el que la humanidad y Dios se han encontrado en plenitud y para siempre. Destruyen este templo y yo lo levantaré, lo reconstruiré en 3 días. Segundo, Jesús nos invita a hacer de nuestros templos materiales una verdadera casa del Padre y no un mercado, por eso el celo de tu casa me devora. Tercero, Jesús nos quiere como templos vivos del amor del Padre. Es nuestro corazón el lugar de encuentro íntimo con Dios que nos hace vivir como hermanos. Para ser templos vivos necesitamos romper con nuestros ídolos y abrazar la cruz de Cristo. Feliz domingo, feliz convivencia familiar. Bendiciones. Y vuelvo de lejos.